Escala en París. Florencia Valdés. Bienvenidos a Escala en París, un programa de Radio France Internacional y de France 24. Es un placer estar con ustedes. El deseo se administra y el cuerpo se gobierna. Puede sonar extraño, pero cuando un Estado establece programas, leyes y normas para disminuir, incitar la natalidad o promover un modelo único de familia, el Estado se mete en el dormitorio. Es lo que demuestra Víctor Hugo Ramírez, que ha investigado las políticas sexuales en México entre 1974 y 2016. Fechas muy precisas, y nos va a contar por qué. No estamos hablando de prácticas totalitarias, pero de métodos más sutiles y difusos al servicio de la economía. En esta ocasión nos vamos a enfocar en el modelo mexicano, pero seguramente encontraremos similitudes en Latinoamérica. Víctor Hugo, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Bueno, esta investigación está compilada en un libro, La Administración del Deseo y el Gobierno de los Cuerpos, que fue publicado este año por la Universidad Nacional Autónoma de México. Usted es politólogo, investigador en la Universidad de Newcastle en Inglaterra. Esta investigación comienza más que todo como un hallazgo arqueológico, nos dice usted en preámbulo. ¿Por qué? Sí, comencé la investigación en una institución muy poco conocida de México, se llama CONAPO, que tiene, de hecho, atribuciones muy importantes que casi nadie conoce. Empecé en los archivos de los años 60, 70 y hablo un poco de esta arqueología porque es desentrañar los archivos de una institución que, vuelvo al punto, casi nadie conoce, y que descubrí un texto que me llamó poderosamente la atención, que se llamaba Guía de Comunicación Sexual para la Población Rural en México. Y en este libro encontré 3 condiciones que el Estado mexicano recomendaba a la población para tener en cuenta en sus relaciones sexuales. Y cuando yo descubrí estas 3 condiciones, dije, wow, que el Estado mexicano se meta en nuestra cama y que nos empiece a recomendar cómo debemos tener las relaciones sexuales, es algo muy interesante en la historia de México. Porque es un libro muy, muy explícito, no se va por las ramas, realmente da consejos e instrucciones. Exacto, y entonces me puse a pensar, ¿puede hoy un Estado, no solo el mexicano, sino cualquier Estado, recomendarnos, meterse a nuestra cama y recomendarnos cómo debemos tener nuestra vida sexual? Y realmente es muy difícil ver que hoy un Estado podría hacer lo mismo. Entonces, ¿por qué en este momento histórico de un Estado el aparato gubernamental se mete a darnos este tipo de guías de conducta? Me pareció algo muy interesante a estudiar. Y no es un texto único, y usted habla de una época muy precisa. Estamos hablando de los años 70. En los años 70 usted escribe: poblar es gobernar. Y luego, a partir de 1974, cambia el paradigma. ¿Qué pasó? Pasa que hay un consenso internacional a partir de instituciones como la ONU, por ejemplo. Pasa la conferencia de Bucarest de justo en este año, donde México participó como en la vicepresidencia de esta conferencia, en la que muchos líderes de tanto del primer mundo como de lo que se consideraba el tercer mundo dicen: hay un problema demográfico mundial y tenemos que controlar el crecimiento poblacional de nuestros estados. Y entonces esto hace que justo México cambie de la noche a la mañana 180 grados entre una política pronatalista que tenía desde todo el siglo XX casi, a una política de control de nacimientos. Pero para tener esta política de control de nacimientos hacía falta otro tipo de políticas, como son las políticas de educación sexual. Entonces, en el libro intento explicar cómo están relacionadas unas con otras y cómo este fue el principio de una cruzada biopolítica que iba a manejar justo las tendencias demográficas a partir de las conductas sexuales, lo que Michel Foucault diría la biopolítica. Porque ahí, en ese momento, se arraiga una política y una creencia también, es que entre menos niños tenemos, más desarrollo tenemos, porque esto no solamente es control de población, es que vamos hacia un desarrollo económico, y ese desarrollo económico cuenta con la reducción de los nacimientos. Claro, de hecho la frase de las campañas del CONAPO y de México era vámonos haciendo menos para vivir mejor, la familia pequeña vive mejor. Entonces la idea era, si tenemos menos hijos,
vamos a tener mejores condiciones de vida, vamos a ser más modernos, vamos a tener un desarrollo económico, vamos a lograr casi la felicidad. Y era una idea que venía cuajándose desde las instituciones internacionales desde los años 60, de los años 70, se materializa con estas políticas y fue una promesa estatal, fue decirle a la gente, si tú controlas no solo tus deseos sexuales, sino tus deseos de familia, tú vas a tener la felicidad, vas a tener mayor consumo, vas a tener una mejor condición económica, vas a lograr ser moderno lo que quieres ser. Pero es bien difícil luchar contra ese argumento porque en nuestras sociedades en las que falta un estado de bienestar, bueno, en México hay un sistema de salud que todavía funciona, pero es difícil ir contra ese argumento porque alimentar boquitas es complicado. Claro, había una parte muy, muy real, que es decir... Y pragmática. Que es decir, las familias que tienen más hijos, pues necesitan mayores recursos en todos los aspectos. Ahora, es una promesa que no se cumplió y no se cumplió por diferentes factores. México tuvo 2 crisis económicas tremendas en el 82 y en el 94 que hicieron que por más que uno tuviera pocos hijos, las condiciones de vida cayeron hasta a su máxima mínima expresión. Entonces hay una complejidad de factores que hicieron que esta política, por mucho que se llevara muy al pie de la letra, no podía lograr materializar todas las promesas que el Estado le hizo a los mexicanos y mexicanas. Mexicanos sí, pero no todos los mexicanos, porque estos libros, estos textos, estas guías muy explícitas, lo volvemos a decir, se dirigen a una cierta población. ¿A quién se dirigen estos folletos? No se dirigían a todos, tienes razón. Se dirigían específicamente a los campesinos, las campesinas, los obreros, las obreras y en específico a las mujeres. Era el control del cuerpo de las mujeres el que importaba para las políticas. Obviamente porque las mujeres eran las que tenían los hijos, las que parían, pero era un control a partir del cuerpo médico y a partir de la educación del cuerpo magisterial de una conducta sexual de las mujeres, del cuerpo y de la biología de la sexualidad de las mujeres. Me permito leer algo que está escrito en ese libro. El cuerpo de las mujeres mexicanas surge como el problema más urgente por el peligro de su reproducción excesiva, el desconocimiento de su cuerpo vinculado a factores como la pobreza. Mujeres, sujeto, no. Objeto, sí. Completamente, y no eran cualquier mujeres, porque las mujeres ricas y de clase media no estaban dentro de las políticas. Eran las mujeres pobres, las mujeres campesinas, las mujeres que vivían en las zonas rurales de México. Entonces, es increíble ver en los archivos de las políticas cómo había campañas perfectamente organizadas para llegar a los rincones más alejados de México, a los pueblos, a las comunidades rurales, y hacer campañas desde campañas con títeres, campañas en las plazas. Es decir, había toda una orquestación, una política de Estado que pocas veces hemos visto de tal magnitud organizada y donde participaba el Ejército, el Marina, la Secretaría de Agricultura, la Secretaría de Economía. O sea, era una gran cruzada biopolítica. Y además de esas entidades, obvio, el cuerpo médico y la educación nacional eran fundamentales en esta cruzada, para retomar sus palabras. Completamente. Hay 2 cuerpos que son el cuerpo visible del Estado, que es el cuerpo médico. En esto entran médicos, médicas, enfermeros, enfermeras, también las matronas, las que parían en las comunidades rurales. Y del otro lado está profesoras, profesores, maestros, maestras, desde los niveles de primaria hasta la universidad, para que el mexicano y la mexicana en concreto conociera las funciones fisiológicas de su reproducción, que conociera cómo funcionaba su cuerpo, para que en automático, una vez que conociera, esa era la ideología en ese entonces, ya la mujer iba a controlar su fertilidad y su fecundidad gracias a los métodos de planificación que el médico o la médica le iba a ayudar a distribuir. Entonces, estas 2 dispositivos, estas 2 maquinarias iban a coordinarse para este objetivo. Lo más curioso es que se trata de que el individuo integre todas estas prácticas y que le dice al individuo, bueno, usted a partir de ahora, y son los textos de ley que
que lo dicen a partir de usted. Usted es el único, su pareja son los únicos que pueden decidir cuántos hijos y en qué momento, ¿verdad? Pero al mismo tiempo no tengan tantos. Y también se interesa en el gozo de habla de amor, de relaciones satisfactorias. Es muy curioso ver que al Estado mexicano le interesa el gozo de sus ciudadanos. Y es muy raro leer los folletos de los años 70, 80 que decir, sí, hay que tener placer. Era un cambio de actitud de las instituciones gubernamentales que antes no hablaban de placer, no hablaban de sexualidad, eso no estaba en las políticas del Estado. Entonces hay toda una serie de paradojas de estas políticas en las que se va a hablar, por ejemplo, hay un problema de control de la población porque en el futuro no vamos a tener recursos, pero al mismo tiempo se incitaba la reproducción de la familia nuclear, que era, si antes compartíamos las generaciones anteriores compartían una sola casa con múltiples o diferentes generaciones, ahora cada ser humano va a buscar una pareja y multiplicar unidades domésticas en todo el mundo y eso evidentemente multiplica el consumo y multiplica el uso de recursos. Entonces hay paradojas. Otra paradoja es la crítica de los patrones culturales, que era evidentemente un catolicismo acervado, un conservadurismo del sexo no se habla, del cuerpo no puedes hablar, tú vas a tener los hijos que Dios te mande. El Estado empieza a decir, no, eso hay que criticarlo. Estado laico, que debemos recordar que el Estado mexicano es un Estado laico. Exactamente. El Estado empieza a criticar estos patrones históricos que los refuerza el Estado laico, pero al mismo tiempo refuerzan un modelo de familia nuclear, heterosexual, monogámica, capitalista. Entonces hay una serie ahí de contradicciones que es muy interesante analizarlas. Pues Víctor Hugo, se me está acabando el tiempo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Usted es autor de La Administración del Deseo y el Gobierno de los Cuerpos. Muchas gracias. Y muchas gracias a todos ustedes por su confianza. Saben que estamos también en rfimundo.com y france24.com. Hasta la próxima.